Ok, muchachos. Hoy vamos a empezar ya con la segunda fase de lo que es nuestro proyecto. Recuerden que como proyecto habíamos planteado la escritura de un texto en verso, por un lado, y habíamos planteado la realización de un discurso. Entonces, vamos a trabajar un poquito en ambas cosas. Vamos a combinar esto. Entonces, por un lado, lo que revisemos hoy les sirve para empezar a estructurar su discurso, pero también les sirve para empezar a trabajar ya su texto en verso. Es decir, hoy como resultado de la clase vamos a tener ya una primera estrofa, es decir, ya tendremos un conjunto de versos con el tema que vamos a hablar hoy. Recuerden que vamos a hablar de la diglosia, el bilingüismo y el plurilingüismo. Hoy la única regla para participar en la clase es que levanten su manita para que puedan intervenir, ¿ya? Las intervenciones también suman a sus calificaciones, así que si alguien necesita o desea intervenir, levanta la manito y puede hacerlo con gusto, ¿ya? Es la única regla de la clase. Porque el tema que vamos a revisar ya lo llevamos un poco adelantado. Si bien es cierto, en primero y en segundo de bachillerato ya se habló sobre la diglosía, pero a nivel de América. Hoy vamos a trabajar solamente con Ecuador. Entonces, necesito que empiecen a poner en su cuadernito, por favor, la fecha y el tema de la clase. ¿Qué es el que está ahí? Hoy vamos a tener dos objetivos. Por un lado, vamos a identificar las causas y las consecuencias de la diglosía, y por otra parte, vamos a trabajar la escritura como primera. Ya. Oscar, si viste mi caso. A ver, muchachos, ahorita en sus pantallas hay una imagen de un mapa. Este mapa no es un mapa físico porque ustedes saben que cada mapa nos sirve para observar una característica en especial. Necesito que por favor observen a sus pantallitas y me digan qué tipo de mapa es el que están observando. De nacionalidades. Ya bien, Martín, puede ser un mapa de nacionalidades. ¿Qué más? ¿De qué más puede ser el mapa que están observando? De la distribución de las culturas. Ya bien, Camila. También puede ser un mapa de culturas, un mapa cultural. Nacionalidades, culturas, ¿qué más? ¿De qué más puede ser el mapa que ustedes ven? Étnico. Un mapa étnico. Bien, Oscar. Listo. Exactamente lo que vemos ahí es un mapa étnico, como nos acaba de decir Oscar, porque ahí podemos observar las etnias de nuestro país. Ustedes saben que en nuestro país se acepta como intercultural. Entonces, dentro de nuestro territorio se habla de interculturalidad por varias razones. ¿Cuáles creen ustedes que sean esas razones que hacen a nuestro país intercultural? El hecho de tener varias nacionalidades y lenguas maternas. Exacto, Maite, muy bien. Básicamente la que nosotros queremos trabajar, aparte de la vestimenta, de las culturas, de la variedad de paisajes que hay en nuestro país, nosotros vamos a trabajar sobre la variedad de lenguas existentes aquí en nuestro país, porque en nuestro país, a pesar de ser un territorio bastante pequeño, se desarrollan 14 lenguas adicionales aparte del español. Entonces, hoy ustedes van a ir haciendo sus propios apuntes, así que vayan anotando lo que consideren importante, ¿ya? Aparte de ¿Cuál esto, era el título, Licen? perdón, Oscar, ¿Cuál era el título? el título es de este, Diglosía en el Ecuador. Es el Ya. título de Diglosía en el Ecuador. Entonces, el hecho de que 14 lenguas, más el español, más ahora el inglés, convivan dentro de este mismo pequeño territorio que ustedes observan aquí, produce varios fenómenos lingüísticos. Uno de ellos puede ser la diglosía, otro puede ser el bilingüismo, y en casos extremos el plurilingüismo. La diglosía ya la hemos definido con ustedes. Entonces, ahorita quiero que uno de ustedes recuerde un poquito y me diga qué es la diglosia. ¿Qué era? ¿Qué era la diglosía? Ya la vimos en América, ya vimos cómo llegó a América, cuándo se produjo. Entonces, ¿qué será la diglosía? Un fenómeno lingüístico en el que un idioma se sobrepone a otro. Exacto, muy bien, Martín. La diglosía no era otra cosa más que un fenómeno lingüístico. En un territorio hablan dos lenguas, pero por prestigio una tiene más valor y más peso, la otra se va perdiendo. Eso es la diglosía. Poner frente dos lenguas y que una de ellas tenga más prestigio, mayor nivel que la otra y la otra esté mucho más abajo.
En nuestros casos, en nuestro territorio se puede hablar de la diglosía con el español y el quichua, porque el español tiene un prestigio más alto que el quichua. Incluso tiene mayor nivel de hablantes. Así que vamos a continuar. Vamos a revisar 3 ideas básicas que nos van a ayudar a entender por qué hay bilingüismo en el Ecuador y en qué sectores lo tenemos más abundante o más presente. Entonces, aquí hay 3 ideas claves para entender lo que es la diglosía. Le vamos a pedir, por favor, a Doménica Castillo que nos ayude leyendo el primer cuadrito que está en morado. Gracias. La diglosia es un bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores. Muchas gracias, Domi. Entonces, claramente se explica aquí que la diglosia es un bilingüismo bastante especial. ¿Por qué decimos bilingüismo bastante especial? Porque quizá dentro de un mismo territorio hayan 2 lenguas que estén existiendo y una de ellas, por prestigio, es decir, por varias razones, ya sean sociales o económicas, incluso políticas, tiene más valor que la otra. Ejemplo, vámonos ahorita a imaginarnos que vamos al territorio de Otavalo. En Otavalo hay 2 idiomas que están conviviendo dentro de ese territorio. Uno es el español y el otro es el quichua. ¿Qué pasa con el español? ¿Qué pasa con el quichua? ¿Qué se habla más? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Actualmente creo que se hablaría más el español, porque el quichua es una lengua materna y la mayoría de las lenguas maternas se están perdiendo. Exacto, bien, Maite. Actualmente lo que se hablaría más o se dominaría mejor es el español, porque recuerden que al salir a las grandes ciudades como Quito, Cuenca, etcétera, lo que van a tener que hablar es del español. Y imaginen ustedes qué pasa si una de estas personas que vive en Otavalo no habla español. ¿Qué sucedería? Si no habla español, por nada del mundo habla español, solo aprendió el quichua como su lengua materna y no domina el español. ¿Qué pasa si algún día tiene que salir por algún motivo, sea de salud, de educación, a una gran ciudad? No se podría comunicar. Exacto, bien, Oscar. Sería imposible sería muy complicado poderse comunicar con las personas y que ellos sepan qué es lo que necesitan. Entonces, por eso se da la diglosía, por la mayor parte de la población, porque la mayor parte de la población domina una misma lengua y esa es la lengua que estamos obligados a manejar o a dominar, exactamente. Luego tenemos otra idea que nos ayuda a entender mucho más allá, lo que les había dicho de la interculturalidad, que también está aceptada ya dentro de la misma Constitución. Vamos a pedirle al señor Andrade que por favor nos ayude leyendo el cuadrito de la mitad. Muchas gracias. A ver, el del medio, ¿verdad? Sí, por favor. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Exacto. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Que nuestra misma Constitución hace que se note este prestigio de la lengua porque le da más validez al español antes que al quichua o cualquier otro idioma. Entonces, dentro de nuestra misma Constitución ya podemos hablar de diglosía, porque se acepta como idioma oficial al español. Entonces, no nos dice como idioma oficial al quichua porque aquí hablábamos quichua, sino nos dice al español. Nuestra misma Constitución ya tiene visiones de diglosía, porque ya acepta el español como lengua oficial, dejando por debajo los demás idiomas, que son 14 en total, de acuerdo al estudio de lo que se ha hecho en las provincias. Y finalmente tenemos una última idea. Vamos a pedir a Ricardo Quintana que nos ayude a leer el último cuadrito, por favor, Ricardo. La situación lingüística de nuestro país no es bilingüe ni plurilingüe. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a volver al mapa. Se dice que en nuestro país no hay bilingüismo ni plurilingüismo. Más bien se acepta la diglosía universalmente dentro de nuestro país. Entonces, imaginen que nos vamos a ir a una provincia cualquiera. Podemos ver en Tungurahua. En Tungurahua vemos que hay 3 nacionalidades. Cada etnia o nacionalidad tiene su propia lengua, pero sobre eso se habla el español. ¿Qué sucede aquí dentro de este pequeño espacio que dice Tungurahua? Están coexistiendo 4 lenguas. ¿Qué pasará con esas lenguas? ¿Todas se hablan igual? ¿Hay alguna que se hable más? ¿Por qué razones? Depende de la cantidad de personas que pertenezcan a esta nacionalidad.
Ya, puede depender del número de personas que pertenezcan a la nacionalidad. Sin embargo, les pido que tengan en cuenta algo, ¿ya? Nosotros decimos que yo digo que soy una persona bilingüe cuando estoy en capacidad de dominar dos idiomas. Es decir, yo hablo muy bien el español, pero hablo igual súper bien el quichua. Ahí soy una persona bilingüe porque manejo los dos idiomas. Si manejo de tres idiomas hacia arriba, soy plurilingüe. Los domino a los tres. Pero si yo hablo más o menos el quichua y hablo mejor el español, entonces es un caso de diglosía. ¿Qué pasará en esos territorios? En el territorio, ¿será que en Tungurahua todos hablan las cuatro lenguas? ¿O hay una que se hable más? ¿Qué pasará aquí en ese territorio? ¿Se hablarán las cuatro lenguas? ¿Todos aprenderían esas cuatro lenguas y las dominan muy bien? ¿O se habla una lengua en específico, en general? Hablan una lengua en específico. Exacto, muy bien. Entonces, aquí hay una lengua, el español es la lengua dominante, a pesar de que existen otra cantidad de lenguas. Entonces, plurilingüismo en ningún sector de nuestro país, lastimosamente no hay aún. En la siguiente clase lo vamos a ver más al profundo, pero en la mayor parte de nuestro territorio hay diglosía, porque sin importar en dónde nos encontremos, el español tiene más prestigio. Ahora, como dato adicional, se cree que hay una provincia en donde el español es más puro, es decir, no se ha mezclado tanto con estas otras lenguas. ¿Saben cuál creen que sea? Una provincia en donde el español es más puro. Es decir, es un español bastante cuidado. El español mejor hablado por algunas personas. ¿Cuál creen que sea esta provincia? ¿Y puede repetir, Lizzy, por favor? Les estaba mencionando que hay una provincia en la que se menciona o se cree que el español que hablan es un idioma puro, es decir, que no se ha mezclado con los idiomas propios de aquí de nuestro país. Entonces, es un español muy cercano al español que llegó de cuando se dio la conquista. Entonces, ¿cuál creen que sea esa provincia? En donde guardan todavía el español así propio como llegó luego de la conquista. Dicen, Dígame, Cami. Cuenca. dice Nicolás que no le deja entrar aún a la clase, Nicolás García. Sí, ya debe estar aquí ya. Bueno, mando un mensaje diciendo eso. Ujú. Gracias, Cami. Pero ya vi que estaba por aquí. Ya. Ya le dejé mensaje. Bien, Oscar, es más o menos por Cuenca. La provincia en donde el español es muy cercano al de la conquista es Loja. En Loja Prove. todavía hablan, es como que bastante cercano al de la conquista. No lo han modificado mucho, porque como ustedes ven en su mapa, en Loja solamente hay una comunidad. Entonces su español es netamente puro. Y hablan más del español, por prestigio. Listo, muchachos. ¿Hasta ahí todo claro? Estamos claros con la idea de diglosía en general y que en nuestro país hay mucha diglosía más allá del bilingüismo, del trilingüismo. ¿Vamos claros? Sí, muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de que esta diglosía predomine en nuestro país. Recuerden que ya les habíamos analizado estas causas y consecuencias desde el punto de vista de la diglosía en América. Entonces, hoy vamos a hacerlo desde el punto de vista aquí en nuestro país. Tenemos varias razones. Así que lo que vamos a hacer ahorita es, van a leer ustedes las causas y las consecuencias y van a tratar de darles un lugar. Por ejemplo, se dice que la conquista española es una de las causas de la diglosía en el Ecuador. ¿Por qué será? ¿O es mentira? Porque ellos trajeron el español y al momento que conquistaron, ya como que las lenguas nativas de nuestro país se fueron perdiendo, porque como son españoles, supuestamente le dan el principal, algo así. Exacto, bien, Camilo. Porque el español fue el idioma con el que llegaron a conquistarnos, entonces este español se logró implantar. Dato adicional, ustedes ya sabían cómo se implantó este español. ¿Cómo fue que se implantó? ¿Los españoles hicieron grandes escuelas en donde iba la gente que quería aprender? ¿O cómo se implantó aquí? Se implantó por la educación y por la religión. Exacto, a manera de la religión. Pero no hicieron grandes escuelas, no decían, a ver, ¿usted quiere aprender a hablar español? Sí, chévere, entonces vaya a la escuela y ahí le van a enseñar a hablar el español. Si no, lo hicieron de una manera totalmente opuesta, que fue enseñarles a nuestros nativos a las malas. Entonces, o hablaban español o hablaban español.
No había otra forma de que pudieran comunicarse con ellos. Entonces, ese dato debería estar ahí también. La forma en la que implantaron no fue la más pacífica. Luego dice alienación colonial. Esta característica va más allá. Por ejemplo, en nuestra ideología o nuestra parte inconsciente, nosotros aún consideramos que quien habla quichua es inferior a nosotros. Es decir, nosotros mismos, como ecuatorianos, a pesar de que sabemos que el quichua es propio de aquí, cuando escuchamos que alguien habla en quichua, a veces es gracioso, a veces me parece molesto, entonces hay distintas reacciones de cada uno de ustedes. Por ejemplo, ¿les ha pasado que están yendo a algún lugar y escuchan hablar a alguien en quichua por celular? ¿Qué es lo primero que piensan? La verdad. No decimos, wow, qué ves esta señora, qué preparada, ha sabido hablar el quichua, así, qué bien. ¿Qué es lo que pensamos? Para mí personalmente es como que extraño porque en lo cotidiano no escucho ese idioma y es como que a veces es un poco extraño. Ya, sí, Camila. Puede resultar extraño. Una pregunta. La pregunta es ¿qué sucedería qué pasó con ustedes si en algún momento van a algún lugar y escuchan a alguien que habla por su celular en quichua? ¿Qué es lo primero que piensan? Generalmente no pensamos, wow, qué bestia esta señora, cómo domina el quichua. Yo quisiera hablar también eso. Entonces, ¿cuál es la primera reacción que tienen cuando escuchan a alguien hablar en una lengua diferente a la suya? Imaginen que se encuentra por ahí alguien que habla quichua. ¿Cuál sería su primera reacción? Que no es de la provincia y que viene del oriente. Ya, muy bien. Sabríamos como dato adicional la provincia de la que viene. Muy bien, Maite. Escuchamos hablar a la persona. Bien. Entonces, esta idea de la alienación colonial quiere decir que nosotros aún tenemos vestigios de lo que fue la conquista. Y en nuestro inconsciente sigue presente que las personas que hablen otro idioma o son inferiores a nosotros o algo sucede, pero no estamos al mismo nivel. Por eso también se habla de la diglosía. Es decir, que a pesar de que han pasado años de la conquista, hay vestigios aún en nosotros, como ecuatorianos. Cuando vamos a la costa y encontramos a alguien que habla en un idioma diferente, quizás nos asombramos también, porque no es nuestro idioma materno. Eso es la parte de la alienación colonial. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó clara esta idea? Ya, muy bien. Luego tenemos Una pregunta. ¿Cuál es el título principal? diglosía en el Ecuador. Eso estamos trabajando hoy. Ya listo. Y luego se habla de una república sin reconocimiento de las nacionalidades. Ojo que, ¿qué creen ustedes? A pesar de que nuestra constitución mismo no acepta nuestro país como algo con las nacionalidades, en el exterior piensan que dentro del Ecuador solamente hay otavaleños. Entonces las nacionalidades de nuestro país no son conocidas afuera. Y si ellas no son reconocidas, mucho menos sus idiomas. Entonces, esta partecita de los idiomas ha quedado de lado por varias razones. Quizá ni siquiera tenemos un instituto de lenguaje para que se encargue de estudiar eso. Y sabemos muy poquito sobre los otros idiomas, porque quienes los hablan son personas ya bastante adultas. Entonces eso complica también el estudio de estas lenguas. Y por eso nuestro mismo país no reconoce las lenguas que tenemos. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias. La primera consecuencia dice pérdida de idiomas. Y si recuerdan el mapa que observamos al inicio, ¿qué pasaba si en un territorio había 4 lenguas y solo se habla español? ¿Qué va pasando con el tiempo con estas 3 lenguas que sobran? ¿Qué sucederá con ellas en el tiempo? Se van perdiendo. Exactamente, muy bien, se van perdiendo. Pero ¿cómo se van perdiendo? ¿Será que alguien dice aquí dejé la lengua y no aparece? ¿O cómo se van perdiendo? Se van dejando de hablar y como que toman más iniciativa los españoles. Exactamente, muy bien. Se van perdiendo cuando las personas ya no quieren aprender esa lengua, ya no están interesadas en aprender. Imagínense ustedes a un joven de su misma edad que vive dentro de la población sáchila, donde hablan safiki, aparte del español. Entonces, imagínense ustedes que fueran uno de esos jóvenes que viven esa nacionalidad y en la actualidad tiene que convivir con los medios de comunicación e inclusive los de información como el YouTube, en donde la mayor parte de gente habla español. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Quieren aprender su idioma materno? ¿Están súper interesados en aprender su idioma materno? ¿O qué pasa con ellos?
Ya se enfocan más en aprender lo que es mejor para ellos, que es el español. Exacto, muy bien. Ellos van a tratar de discernir entre qué necesito aprender más, hablar mi lengua materna o el español. Y la respuesta será el español, porque es el idioma que la mayor parte del Ecuador domina. Entonces, eso va pasando y así se van perdiendo los idiomas. Hay idiomas en los que quienes los dominan son personas muy adultas, muy ancianas. Y si mueren las personas, muere con ellas el idioma. Y quizás no quieran dejar vestigios de ese idioma. ¿Cómo creen ustedes que se pueda registrar una lengua? Por ejemplo, quizá yo estoy interesado en hacer un estudio del Zafiki, que hablan los áchilas, y yo no quisiera que la lengua desaparezca. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Si quiero... Como impulsar a que se hable más de eso en libros y así. Ya, bien, Maite, ya. Entonces hice una linda campaña en la que dice que aprendan su idioma materno, pero lastimosamente nadie quiso hablar más. ¿Qué es lo último que se podría hacer antes de que ese idioma se pierda en su totalidad? ¿Qué se podría hacer? Si ya hice una linda campaña, pero tampoco quieren hablar, entonces, ¿qué puedo hacer? Un reportaje. Exacto, muy bien, Camila. Quizá puedo hacer un reportaje o un libro completo que resuma cómo era ese idioma, porque quizá después alguien más venga y quiera aprender y va a encontrar un respaldo o una evidencia de que esa lengua sí existió. Y no pasará lo mismo que pasó con ciertos idiomas en el pasado, que nunca dejaron un registro y por lo tanto nunca existieron. Entonces, esa es la última opción, escribir, para dejar un vestigio o una evidencia de que la lengua evidentemente existió. La segunda consecuencia es pérdida de identidad. ¿Qué tiene que ver la lengua con la identidad? Nada. Lengua materna que ellos tienen, como que le identifican a la persona o a la nacionalidad a la que pertenece. Y pues si es que ya no se habla, es como que está perdiendo igual su identidad. Y Exacto, muy bien, Maite. La identidad es todo lo que a mí me representa como ser humano dentro de un grupo. Entonces, la lengua está relacionada con la identidad. Quizá en algunos años ya no se hable el quichua, no importa cómo esté vestida la persona, ya no dominará el idioma y se va perdiendo la identidad. Y finalmente se habla de una educación en un solo idioma. Y para eso vamos a hacernos la siguiente imagen. Imaginemos que hace algunos años el gobierno propuso hacer una educación en distintos idiomas. Es decir, en Otavalo hablan quichua, entonces aquí va a haber escuelas en quichua. En la costa hablan agua, entonces aquí vamos a hacer una escuela en esta lengua. Ese proyecto no tuvo buenos resultados, porque las personas que dominaban las lenguas eran muy pocas y quizá no eran las preparadas. Por lo tanto, la educación tuvo que implantarse solamente en español, y es lo que conocemos ahora, una educación en español en la mayor parte de lugares. Entonces, esa es la última de las consecuencias. ¿Creen que haya otra causa o consecuencia de la diglosia en nuestro país, aparte de las que hemos visto hoy, que son las principales? De acuerdo a sus criterios. también puede ser que ya en la educación, o sea, como usted dice, ya no es como que ya nos impulsa a hablar como que ese tipo de lengua. Ya, muy bien. Entonces, esa podría ser una causa, una nueva causa para la diglosia en el Ecuador es la falta de campañas que promuevan el dominio de la lengua materna. Entonces, esa podría ser otra causa de la diglosia en el Ecuador, la inexistencia de publicidad o de campañas publicitarias que no permiten el desarrollo de las lenguas. ¿Alguien más? La globalización. Exacto, muy bien, Martín. La globalización es la causa más importante que nos lleva a ver a los idiomas como más importantes. Quizá de aquí en algunos años el español tenga que competir con el inglés, si se hable también de otra diglosía. Entonces, la globalización también tiene que ver con la diglosía en nuestro país. ¿Alguien más tiene causa o consecuencia de la diglosía en el Ecuador? No. Listo. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí todo el tema está claro. Todo lo que hemos revisado está clarísimo. Está clarísimo porque hay diglosía en nuestro país. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora nuestro ejercicio de aplicación. Entonces, ahorita en sus apuntes pongan aplicación y pongan escritura, primera parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Habíamos quedado en que íbamos a hacer un lindo texto en verso. Entonces, hoy vamos a crear nuestra primera estrofa para ese texto en verso. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Vamos a escribir 6 versos de lo que hoy hablamos. Entonces, quizá hay ideas que yo puedo rescatar, como la pérdida de identidad, como los idiomas maternos. Entonces, hay palabras claves que puedo utilizar para hacer mis versos. Y ahorita van a escribir 6 versitos con el tema que aprendimos en la clase. Esa va a ser parte de su primera estrofa. 2 datos. Es importante cuidar la rima de los versos. ¿Alguien recuérdeme qué era la rima, por favor? Que cada palabra tenga una finalidad similar. Ya, en general la rima, como dice Maite, tiene que ver con las terminaciones de cada verso. Palabra del preposición segunda también. O la tercera, como quieran hacer ustedes su rima. Y luego dice que las sílabas métricas. En este caso no las vamos a contar porque el tiempo que tenemos es corto, pero sí es importante que si en el primer verso puse 5 palabras, en el segundo ponga 5, porque ¿qué pasa si yo hago un verso de 5 y luego uno de 20? Vamos a perder orden. Entonces, traten de mantener el mismo número de palabras. 6, 6, 6, 7, entonces eso va correcto de acuerdo a lo que tienen que hacer. ¿Está claro lo que tienen que hacer ahorita? Sí, ya. Sigan entonces escribiendo sus 6 versitos mientras yo les tomo lista, ¿ya? Yo les tomo lista mientras ustedes escriben sus versitos. Y luego los vamos a compartir. A ver qué resultó. ¿Qué ideas tienen? Traten de utilizar palabras o ideas claves como... Palabras claves son lengua, identidad, pluriculturalidad, ¿qué más? Identidad, lengua, puede ser tal vez habla, puede ser tal vez cultura. Todas esas palabras son claves. Y si las utilizan, están cumpliendo con lo que hemos visto hoy. Es más, el tema es extenso, entonces pueden utilizar varias ideas. Mientras yo les tomo lista, ¿ya? Aldaz, no le vi por ningún lado. Andosilla, tampoco. Andrade. Por ahí estaba, pero yo creo que se ha dormido. Romina. Presente, presente. Romina. Igual. Castillo. Dicen, estoy aquí. Verá, profe, que sí estoy. Sí, señor Andrade, ahora sí ya sé que está. Cisneros. Listen y yo. Gallegos. Sí, yo también estaba, era Liz. Listen. Ya le vi, Romina, tranquila. Sí, Pero dígame. ya le vi, ya sé que está ahí. García. Gómez. Profe. García, presente. Sí, ya le vi. Gómez tampoco hay. Profe, si está, le fui a ver a mi perro que casi le muerde el otro. El de mi vecino, perdón. Aldaz, Aldaz. Señor Aldaz, no se olvide de lo que le mandé en el comentario. Entonces, ¿ustedes creen que no me doy cuenta que a veces se pasan las mismas fotos y la misma foto sube en 2 personas? Pero sí me doy cuenta. Muñoz. Presente. Navas. Villalaza. Presente. Quintana. Presente. Reynoso. Presente. Remache. Presente, profe. Rodríguez. Presente. Romo. Presente. Salazar. Acá. Tipán. Presente. Vaca. Presente. Y listo, muy bien. Entonces, de este tiempo que les he dado mientras yo les tomaba lista para que vayan escribiendo, por lo menos ya deben estar un par de versos listos. También sí le puse. Es que no me dijo mi nombre. Entonces, vamos a ver cómo van quedando sus versos. Vamos a pedirle a Emilio que nos comparta sus versos. ¿Cómo están quedando? Recién saco el cuaderno, profe. ¿Cómo que recién sacó el cuaderno si deberían haber estado trabajando durante toda la hora de la clase? Es que había un problema, entonces recién saqué.
A ver, Oscar. Oscar ya terminó sus versos, por lo menos empezó ya. ¿Cómo van quedando? No, listen. Martín. Tengo 2 versos, profe. A ver, léanos los 2 versos que tiene. Ya, era como rima, ¿no? Ajá. Ya. Espera. Cuando una lengua se va perdiendo, cosas nuevas se van aprendiendo. Ya, bien. Bien. Solo faltan 4, Martín. Ya no es mucho. Maite. No sé si está bien. Léanos para ver. Es poesía y en la poesía todas las ideas están bien. No. En el Ecuador existen varias nacionalidades que conecte con que Me quedé hasta que el día se ven realizadas en varias ciudades. Eso. allá. Bien. Camila, Zurita. Solo tengo una. Camila Tipán. Licenciada, no. Es que no, suena raro esto. Déjeme cambiar y ya le digo ya. Ya, cambiamos. Acuérdense que es poesía y en la poesía nadie nos ha dicho que está bien o que está mal. Entonces, por lo menos 2 versitos deben tener. Señor Aldaz. Dígame, profe. Menos, aunque sea los 2 primeros versos que ya tenga. Por lo menos ya deben tener 2. De mi poema. Y de su poema, de la primera estrofa del poema. A ver, pero se va a burlar. Nunca me he burlado de lo que han hecho. Así que lea. Ya, no tengo pro. Es que no sé qué poema hay que hacer, si de amor o de qué. No es un poema de amor, es un poema de identidad que tiene relación. Hoy la ¿Cómo es un poema de relación a la diglosía. Entonces, todo lo que aprendimos hoy tiene que terminar en 6 versos. A ver, antes de terminar, me van a enviar hoy como evidencia de lo que han trabajado una fotografía de sus apuntes de clase sumado estos 6 versos. Lo último que tengo que observar son los 6 versos ya listos. Como punto final, no la suban en la actividad por Zoom. Voy a crear una nueva actividad para que ustedes puedan subir ahí el archivo que me vayan a enviar. Eso es lo que me van a enviar. Por favor, tengan cuidado con el nombre de la entrega. Ya saben que tiene que estar con la B, la fecha, su apellido. Y si no está así, entonces no hay calificación. Y no la suban a Zoom, voy a crear una nueva actividad. ¿Está claro lo que me tienen que enviar, chicos? Hoy. Listo, muy bien. ¿Preguntas o todo está clarísimo? De la entrega. Perdón, no escuché. ¿Va a crear una actividad para este trabajo? Sí, voy a crear una nueva actividad. Para que no suban el archivo a la clase por Zoom, voy a crear una nueva actividad que diga escritura parte 1. Entonces, ahí van a subir ustedes una fotografía de sus apuntes de clase, más los 6 versos que ustedes crearon. Nuevamente les repito, no pasen las fotografías a sus compañeros porque sí me doy cuenta que a veces suben la misma foto 2 personas. Así que sí leo. Todo lo que escriben leo. ¿Todo está claro ahora sí? ¿Quedamos todo claro? Muy bien. Sin dudas, sin preguntas, todo claro. Ya, muy bien. Asumiré su silencio como un sí. Listo, muchachos, eso sería todo por esta clase. Ha sido un gusto verles y escucharles. Cuídense mucho. Sigan sin salir de su casa. Trabajen bien las cosas. Ya vamos cerca de terminar. Hagan que su trabajo valga la pena. Yo sé que son muy inteligentes. Así que hagan bien las ¿Cómo cosas. se acaba el año, profe? Ya mismo, Emilio, tenga paciencia, ya se acaba. Ya mismo, ya son las últimas semanas. Ya se acaba ya. Mentira. Sí, en serio, ya son las últimas semanas. Si tienen pendientes, vayan Ya. escribiendo los muchachos, ¿ya? Si alguien recibió algún comentario, corrija. Si no recibieron, perfecto. Listo, muchachos, cuídense mucho, ¿ya? Cualquier cosa, escríbanme por correo o mándenme un comentario en el Classroom y ahí reviso. Nos vemos. Gracias, profe. Cuídense mucho. Hasta luego.